Hola, ¿me podéis oír? Ahora creo que sí. ¿Me podéis confirmar, por favor, que me podéis escuchar bien? Sí, perfecto. Muchas gracias, Antonio. Julio también, Diego. Ya sabéis, chicos, los problemas del directo muchas veces nos llevan a hacer estas cosas, que he tenido que salir y volver a entrar, pero bueno, yo creo que ahora ya está. He compartido con vosotros la pantalla, ¿vale? Aquí tenemos, bueno, el tema de la presentación. Deciros, ya sabéis que bueno, pues si vais teniendo alguna duda, las podéis ir dejando en el chat, ¿vale? Y bueno, yo cuando estoy con la presentación no puedo verlas, pero cada poco tiempo voy cambiando y así, bueno, pues puedo verlas, ¿vale? Y nada, pues ya sabéis que si vais teniendo alguna duda, iré contestando a todas las preguntas que os vayan surgiendo. Así que en el webinar de hoy hemos preparado un webinar que os va a ayudar muchísimo a poder plantear vuestras entradas, a poder comprender muchos de los movimientos que se están formando en activos financieros y es la campaña de vacunación. La campaña de vacunación muy probablemente, bueno, ya lo está siendo, ¿vale? Es decir, está siendo ahora mismo uno de los grandes protagonistas a la hora de poder operar en los mercados, porque muchos gráficos están pendientes de cómo va esa evolución en la campaña de vacunación bueno, pues para posicionarse en sentido alcista, en sentido bajista. Uno de los cambios más impresionantes, os tengo que decir, lo ha experimentado el dólar, que ahora vamos a estar hablando también de ello. Es impresionante los movimientos que ha estado marcando el dólar justamente a raíz de esa campaña de vacunación. Obvio, no afecta a todos los gráficos de la misma manera, entonces quiero intentar hacer esto lo más interactivo posible, como ya os estoy diciendo, y por ese motivo quiero empezar a mostraros, vamos a ir viendo la parte teórica, pero ya sabéis que a mí me gusta mucho ver la parte práctica y voy a ir combinando esa parte teórica con esa parte práctica para que todos vosotros vayáis viendo cómo tendríamos que trabajar en cada activo y, bueno, qué decisiones son las que tendríamos que tomar. Así que no os perdáis nada de este webinar porque os digo que realmente os va a ayudar muchísimo, muchísimo a poder tomar decisiones y poder tomar posicionamientos. Ya sabéis, antes de comenzar, deciros que este webinar se está llevando a cabo gracias a FXMAC, en colaboración de FXMAC y en colaboración del broker Orbex. Comentaros un poquito, ¿vale?, sobre el broker Orbex. Tiene buenas condiciones en el mercado, es un broker que además, según nos interesa a todos, ahora mismo está correctamente regulado. Tiene licencia en CISEC, en FSC, es un broker de Forex, CFD. Tiene una gran variedad de instrumentos de negociación, como ya veis ahí, nos incluye pares de divisas, acciones, energías, índices, metales preciosos, es decir, aquellos activos financieros con los que más solemos trabajar. Los spreads son variables por medio de distintos tipos de cuenta y podéis buscar, si entráis en la página de Orbex, podéis encontrar más información sobre los distintos tipos de cuentas de trading que ofrece. El depósito mínimo es de $200, apalancamiento, como podéis ver ahí, hasta 1.500. Y bueno, pues podéis observar un poco cómo ofrece también distintos materiales, tutoriales, vídeos educativos. Así que es un broker, la verdad, que ahora, pues ya os digo que nos interesa sobre todo que esté correctamente regulado y que nos pueda ofrecer las garantías que necesitamos para poder operar correctamente. Empezamos con la campaña de vacunación. Voy a empezar con esta introducción y luego poco a poco quiero ir mostrando una comparativa de distintas economías que son las que vamos a estar empleando. Es decir, vamos a ver primero, ya os digo, la parte teórica mostrándoos esa comparativa y luego ya vamos a empezar con la parte práctica, viendo los gráficos y analizando. Y ya sabéis, insisto, en la medida en la que vayáis teniendo dudas, preguntas, me las podéis ir dejando por el chat, ¿vale? Y bueno, pues cada poco tiempo iré viéndolo para poder resolver todas las preguntas que vayáis teniendo. Obvio, como os he dicho al principio, la campaña de vacunación ahora mismo es uno de los focos centrales a nivel económico mundial. Recuerdo además, fijaros, en muchos análisis que hacía yo a lo largo del año pasado, más que fijarnos en las vacunas, que sí, que era una parte importante, pero lo que más preocupaba era el número de contagios, las medidas que se estaban tomando para frenar la pandemia
Y nos encontrábamos que las distintas economías de los países lo que decían, lo que aseguraban era que, bueno, que había mucha incertidumbre, que había que ir viendo cómo evolucionaba el coronavirus, intentaban poner mecanismos para poder ayudar a la recuperación económica o al menos frenar esa recesión que se estaba provocando y a la hora de preguntar cómo va a evolucionar esto, cómo va a seguir reaccionando el mercado, cómo vamos a poder seguir trabajando, pues no decían mucho, ¿vale? Tampoco es lógico, también hay que decirlo, que no dijeran mucho, no dieran mucha información al concreto, porque ¿qué podíamos esperar? ¿Vale? Es que había que esperar a ver qué era lo que ocurría con el coronavirus. Ahora se ha pasado a una nueva fase, que por eso es tan importante tener esto en cuenta, que es cuando esas vacunas ya se han desarrollado y tienen la licencia para poder ser distribuidas. Claro, todas las esperanzas ahora mismo para poder volver a la normalidad y con ello comenzar con esa recuperación económica están puestas en esa campaña de vacunación. Es una campaña de vacunación que no se está llevando al mismo ritmo en distintas economías. Lógicamente, ¿a quiénes están favoreciendo? Pues aquellas economías que están evolucionando de una manera positiva. Hay otras economías que se están quedando, podemos decirlo, estancadas, pues que no están teniendo buenos resultados. Así que eso lo vamos a ver ahora también al detalle. Fijaros, como ya os he estado comentando, nos dice aquí que determina la esperanza de recuperación económica en distintos escenarios y hablamos sobre la desigualdad de suministro, que es lo que vamos a estar tratando en este webinar, comparando con distintas economías, reflejado en el gráfico para ver cómo se puede operar en consecuencia. Nos dice desigualdad de las expectativas. ¿Vale todo? Aquí este es un tema que yo, obvio, todavía ahora no se está tratando, pero en un futuro nos va a interesar. Y es que tenemos que plantearnos si realmente vale cualquier vacuna. Sabéis que las vacunas tienen distintos porcentajes de efectividad. Las más aconsejables ahora mismo, pues podéis encontrar vacunas como la de Pfizer, como la de Moderna, que tienen unos porcentajes de fiabilidad en torno al 95-96%, frente, por ejemplo, a otro tipo de vacunas como la de AstraZeneca, que tiene una fiabilidad o una eficacia, podemos decir mejor, en torno al 65% aproximadamente. Claro, ahora esto no se le está prestando mucha atención. Lo que más se está prestando atención en realidad es ese proceso de vacunación, es el hecho de que se vaya vacunando a la población, el ver cuándo se puede alcanzar esa inmunidad que permita llevar una vida un poquito más normal y, por lo tanto, empezar a pensar en una recuperación más clara de la economía. Pero, lógicamente, es muy probable, esto quedaros con ello, que en un futuro nos empiece a interesar todavía más qué tipo de vacuna es la que se está comprando, así como qué tipo de efectividad, qué tipo de eficacia es la que puede tener. Y ahí tenemos la lucha por volver a la normalidad por parte de muchas economías, ese intento por volver a alcanzar la normalidad y aquí, pues, antes que nadie, que esto es algo que se dice mucho, el intentar recuperarse, intentar volver a como se estaba antes, intentarlo antes que nadie para poder luego alcanzar esa ventaja competitiva que ya sabéis que se puede extrapolar perfectamente a una empresa. Al final, en las economías de los distintos países pasa algo muy parecido. Como veis, marcado este contexto, metidos ya en contexto, ahora vamos a empezar con el primero de todos, que es Estados Unidos contra la Unión Europea. He empezado, yo diría, con uno de los más radicales que tenemos ahora mismo. Marcan una situación totalmente diferente el uno frente al otro y es que, fijaros, os he dicho Estados Unidos, no me voy a ir al primer punto, voy a saltar, ahora volvemos al anterior, pero lo que más destaca ahora mismo de Estados Unidos es que es la nación líder en vacunación contra el COVID-19 en América y en todo el mundo. Cuenta con más de 46 millones de personas inmunizadas. Qué situación tan diferente, ¿no? Es decir, hace unos meses yo recuerdo que veíamos que Estados Unidos a nivel económico iba muy mal, las proyecciones, las perspectivas económicas en un futuro eran cada vez peores y era bueno, pues de los países que más destacaba por el número de contagios y por la peor gestión del coronavirus. Ahora la cosa ha cambiado radicalmente, se han establecido nuevos incentivos fiscales que están ayudando también al crecimiento económico, pero no solamente eso, sino que además me llamó mucho la atención este dato que lo quería compartir con vosotros y es que esa vacunación no solo se está llevando a cabo en farmacias, ¿vale? Y bueno, en clínicas móviles que están tratando de llegar a cada pueblo, a cada rincón del país, sino que además se está empezando a suministrar en supermercados.
Fijaros, qué locura. Es decir, parece mentira, ¿no?, que hasta en supermercados pueda llegar esa vacuna. Claro, se están poniendo las pilas, las inversiones han aumentado. Si ya antes había una determinada cantidad de suministros, han aumentado más todavía. Joe Biden ha realizado un programa hace unas semanas a través del cual, a lo largo de estas próximas semanas, quieren aumentar todavía más ese suministro, quieren potenciar, quieren darse la mayor prisa posible para poder vacunar de manera generalizada y poder alcanzar esa inmunidad. Claro, no es de extrañar que con estos datos Estados Unidos esté ahora mismo tan en boca de todos, esté fortaleciéndose. Estamos llegando a un nuevo ciclo, podríamos decir, en la economía estadounidense, a través de la cual pues tenemos que pensar que es muy probable que el dólar, con algunas diferencias según el mercado con el que estamos trabajando, pero se siga fortaleciendo. Nos dice también que aumenta la inversión, que esto ya es lo que os he dicho, así como el suministro para asegurar que la vacuna llegue a cada rincón del país. Aquí es los datos que os he estado comentando del tema de los supermercados, que yo os lo vuelvo a repetir porque no sé a vosotros, pero a mí realmente me ha llamado mucho la atención. ¿Vale? El decir, ostras, hay algunos países como, bueno, o algunas economías, como vamos a ver ahora el caso de la Unión Europea, que están en una situación tan precaria y hay otras economías que están en este tipo de avances, ¿vale? Es impresionante, la verdad. Y lo que os comenté, lo de junio, ¿vale? En verano, del hemisferio norte, podría llegarse a la vacunación generalizada, que es a lo que aspiran pues todas las economías a nivel mundial, el poder alcanzar la vacunación generalizada, esa inmunidad que les permita no olvidarse del coronavirus, lógicamente, porque es algo que siempre hay que tener en mente, pero ya empezar a pensar en una sólida recuperación, en establecer planes de control y coger las riendas, porque estos meses de atrás los países, las economías no tenían las riendas para alcanzar la recuperación, estaban a la expectativa de ver cómo evolucionaba el coronavirus. Ahora parece que hay un mayor control, una mayor dominación y eso, sin lugar a dudas, para las economías es un cambio radical a lo que nos encontrábamos el año pasado. Ya veremos luego cómo va evolucionando todo esto, pero yo os digo de momento el panorama que nos encontramos ahora mismo. La Unión Europea. Fijaros, aquí ya vamos a ver la noche y el día. Todo lo que os he dicho de Estados Unidos lo podemos casi extrapolar a la Unión Europea, pero en sentido contrario, totalmente antagónico. Falta de suministro de vacunas, tratando de aumentar el control sobre la producción. No llegan las vacunas, hay falta de suministro. Ya se ha dicho que la Unión Europea quizás no ha hecho un contrato adecuado. En ese contrato nos estaban protegiendo. Por ejemplo, había algo que también llamaba la atención en el contrato de la Unión Europea para comprar vacunas, en el que no exigían una cantidad determinada, simplemente lo que decían era que, bueno, que en la medida de lo posible, según fueran pudiendo las farmacéuticas, que fueran suministrando vacunas como, por ejemplo, la de Pfizer. Claro, ahí no hay ningún tipo de compromiso frente a otros países que además, aparte, tengo que deciros, desde un principio apostaron por las vacunas. Es el caso de Gran Bretaña, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y que, bueno, por apostar fuerte por las vacunas desde el principio, también como en el caso de Estados Unidos, ahora están disfrutando de esas ventajas frente a economías que quizás tenían que haber comenzado con todo esto un poquito antes o haber tenido una visión de futuro más prematura, no tan retardada, que al final es lo que está haciendo que, pues aquí lo veis, la batalla entre la Unión Europea y AstraZeneca, por ejemplo, que es uno de los casos sobre el retraso de las entregas, de la entrega de las vacunas. Numerosos contratos firmados con las compañías que han resultado bastante polémicos, ya os digo, pues aspectos que no se tenían que haber realizado y que la Unión Europea al principio yo recuerdo que bueno, estaba casi indignada, iba a amenazar con denuncias, pero no tienen mucho por donde agarrar con ese contrato que han firmado a las distintas farmacéuticas. Así que se entiende que es muy probable que tengan que aguantarse. Claro, ¿qué está haciendo la Unión Europea? Si no puedo cogerte por un lado, voy a intentar hacerlo por otro. Así que lo que está haciendo, por ejemplo, pues acusando a AstraZeneca, pues que están revendiendo sus vacunas a otros países. Vacunas que tenían que ser de la Unión Europea, pues las están vendiendo más caras a otros países que están dispuestos a pagar más. Fijaros hasta dónde va todo lo que es la fiebre ahora por el tema de la vacunación, de tener de intentar llegar cuanto antes y bueno, pues ver qué es lo que va a pasar, ¿vale? Es una locura, la verdad. Entonces, por ejemplo, esto es lo que os quería decir para que vosotros veáis ahora mismo realmente el contraste que nos estamos encontrando. Es alucinante. Y quería compartir ahora. Vale, si me dais un momento voy a cambiar la pantalla para poder enseñaros
lo que es el gráfico correspondiente para que veáis un poco pues cómo trabajamos ahora, en este caso, con un activo, como es el caso del gráfico del eurodólar, que hay una operación ahora mismo abierta en venta, es la que os estoy enseñando ahora, ¿vale? Primero comentaros lo más jugoso de todo esto, ahora os voy a estar dando la explicación lógica, pero claro, con esta situación es de esperar que, oye, no os voy a decir el euro va a subir. La parte más positiva de todo esto, además, de hecho, es que la parte fundamental, según todo lo que os he estado comentando, ya nos está diciendo que es que el euro lo más lógico es que caiga, pero es que el panorama técnico nos está indicando también que lo más normal es que el euro caiga, ¿vale? Tenemos distintas, bueno, yo ahora ya tengo que ir reajustando el stop loss, ¿vale? Ahora os lo voy a ir enseñando. Tenemos que ir gestionando todo esto. Deciros que ahora el objetivo, la idea es que el mercado alcance la proyección de 1,20, ¿vale? Yo por el tema del spread, como siempre, lo tengo un poquito por encima el objetivo para poder verlo más claro, pero fijaros, voy a ir para atrás y ahora ya voy otra vez adelantando a focalizarme, ¿vale? Esto era para que vierais el panorama, porque la ruptura del 1,27 nos hace pensar en la proyección ubicada en el siguiente objetivo del 1,20 como siguiente take profit a valorar en este caso. Os lo voy enseñando. La proyección de este mercado es claramente alcista, bajista. Fijaros que a raíz, para que veáis el cambio tan radical, ¿vale? Es decir, esta subida que veis aquí es antes de la vacunación. Esta bajada que veis aquí es después de la vacunación. Qué contraste, ¿no? Fijaros que, ostras, qué importante muchas veces es tener en cuenta qué es lo que realmente afecta al mercado, cuál es el panorama que nosotros nos vamos a encontrar, ver que todo tenga lógica y poder operar en consecuencia. Me imagino que vosotros, con todo lo que os he estado diciendo antes, quizás si ahora os hubiera dicho, no, es que el euro tiene que subir, claro, me hubierais dicho, ¿por qué? No tiene lógica, ¿no? No tiene sentido. Lo normal es que con el panorama que nos encontramos ahora, y por ejemplo hoy, que además van a salir los datos de política monetaria por parte de Estados Unidos, lo más lógico es que nosotros pensemos que si Estados Unidos no va a dar malos datos, puede dar cifras no demasiado positivas, pero las perspectivas que va a dar tienen que ser buenas, ¿vale? No tiene sentido. Es decir, la evolución de la vacunación va muy bien, la campaña. Claro, si ahora de repente nos viene la Reserva Federal y nos da malas noticias, pues vamos a decir, ostras, no tiene mucho sentido, ¿no? Así que perspectivas positivas que van a permitir a este mercado seguir bajando. Hay una zona tendencial con la que es buena idea seguir trabajando, ¿vale? Que es esta zona de aquí. Esta bajada, que el precio ya ha testeado en 3 ocasiones, con lo cual le podemos dar la fiabilidad suficiente como para poder seguir aprovechándola, nos va a permitir poder posicionarnos en venta, seguir posicionándonos en venta. El objetivo del 1,20, nivel psicológico importantísimo, es una zona objetivo con la que nosotros tenemos que estar trabajando. Luego ya incluso si el mercado sigue cayendo, algo que iremos viendo más adelante, el precio incluso puede seguir cayendo hasta el 1,19,4, ¿vale? Como siguiente proyección. Pero bueno, esto es algo que iremos estudiando en su momento porque puede caer en línea recta y alcanzar el objetivo directamente, con lo cual también estaría muy bien porque podríamos sacar ese beneficio más rápido, pero también tenemos otras perspectivas, ¿vale? Y al final ya sabéis que independientemente de que haya veces que pueda haber un mayor impulso, menores impulsos, el gráfico siempre lo que tiende a hacer es a ir en forma de zigzag. Así que nuestro estudio va a estar basado en luego pues la posibilidad de que pueda llegar a subir. Ahora esto lo vamos a ver más en el corto plazo. Deciros que en el caso de que pueda haber algún tipo de subida en un futuro, si aprovecháis compras, siempre en forma de retroceso, gestión de riesgo, por lo tanto, especialmente conservadora, y cada rebote y cada caída en esa tendencia, por supuesto, que en el momento en el que nos confirme rebote, nos va a dar muy buena oportunidad para poder seguir posicionándonos en el mercado en venta. Así que, sin duda, no paséis esa oportunidad porque va a ser bastante buena. Ha habido una caída relativamente fuerte, una caída relativamente grande, ¿vale? Por eso os decía, cuando el precio ya nos confirmó la ruptura de ese 1,27, es lo que pudimos hacer para poder seguir aprovechando. Bueno, en realidad, a ver, el stop loss se puede ir ajustando, ¿vale? Es decir, ahora, por ejemplo, colocándolo en esta parte estaría bien. Incluso cuando termine de formarse esta vela, en la medida en la que vosotros vayáis viendo que el precio sigue cayendo, pues también podéis seguir reajustando, ¿vale? Justamente en ese tipo de niveles.
Pero bueno, yo diría esta semana, al igual que la semana pasada, han sido semanas de ruido, de volatilidad, y es una volatilidad favorable que nos permite sacar bastante beneficio. Así que, por supuesto, que en el momento en el que siga cayendo, seguir aprovechándolo. Si veis algún tipo de retroceso, ya hablando más en corto plazo, ¿vale? Valorad posibilidades de que el gráfico pues, pueda también buscar puntos de apoyo en zonas de tendencia de este estilo, en cuyo caso, si realmente luego nos confirma, vamos a poder seguir aprovechando muy buenas ocasiones, muy buenas oportunidades, ¿vale? Así que, por supuesto, que quedaros con esto. Ahora vamos a ir viendo también más gráficos, más análisis, que realmente os van a dar muy buenas oportunidades de entrada y que merece la pena además tenerlos en cuenta. Pero bueno, este digamos que es uno de los más destacados, es un gráfico que siempre está en boca de todos y que tenemos que conocer correctamente, panorama fundamental, panorama técnico, para poder trabajar con ello. Vuelvo otra vez a la presentación, ¿vale? Aquí estamos. Y ahora ya vamos a empezar con Gran Bretaña y la Unión Europea. Claro, me estoy yendo a los extremos. Luego ya vamos a ir viendo, lógicamente, gráficos que a lo mejor presentan mayores similitudes en el panorama fundamental. Por lo que respecta a Gran Bretaña y la Unión Europea. En la Unión Europea, ¿vale? He puesto lo mismo porque quiero que lo comparemos. Primero me voy a la Unión Europea, como lo hemos visto hace un momento y lo tenemos mucho más reciente, pues ya sabéis, exactamente lo mismo que había escrito en la diapositiva anterior es lo que os tengo que decir en este caso, pues esa falta de suministro, esos problemas legales que está teniendo con las farmacéuticas. Yo os diría que aparte de intentar justificarse, quizás también la Unión Europea, con todo esto del tema de las farmacéuticas, yo también os diría que es una manera un poquito desesperada. Además de decir, vale, la he liado, lo he hecho mal, vamos a ver, y vamos a intentar solucionarlo, yo creo que es una manera de intentar meter un poquito de miedo para poder acelerar ese suministro. Es decir, que AstraZeneca bueno, las demás farmacéuticas, por ejemplo Pfizer, se pongan un poquito las pilas y puedan a lo mejor solicitar o mandar mayor cantidad de suministros. También punto importante que tendríamos que manejar. Gran Bretaña, vale, fijaros, situación diferente, me recuerda mucho a la situación que nos encontramos en Estados Unidos, ¿vale? Es muy, muy parecida. ¿Por qué? Porque primero, da esperanzas al turismo, por su alto nivel de vacunación, ¿vale? Ya solamente lo de dar esperanzas al turismo, el turismo es una importante fuente de ingresos y el hecho de que se empieza a ver, posibilidad de recuperación, posibilidad de llegar a una cierta inmunidad, eso lo que va a permitir es que la gente pueda consumir, pueda salir, pueda consumir y eso lo que hace es potenciar la economía, mueve la economía. Así que sin lugar a dudas, por ejemplo, pues esto obvio es algo bueno, realmente es una expectativa muy positiva y es una expectativa con la que vamos a estar trabajando. Fijaros, los datos que habíamos visto antes de Estados Unidos, aquí tenemos que decir que Gran Bretaña vacuna a un ritmo de más de 500.000 personas diarias. Las cifras que tenemos son de 14,5 millones de personas que ya han recibido la primera vacuna frente a la lentitud de los países europeos. ¿Qué os voy a decir? Pues todo lo que os he estado explicando hasta ahora. La campaña más grande de la historia del país, ¿vale? Realmente ha habido una inversión muy fuerte, ha habido una inversión muy importante y claro, pues es algo que se está reflejando ya no solamente de cara a la evolución de vacunaciones que hay, sino también luego de cara a un futuro, ¿vale? De cara a un futuro lo que realmente esto puede suponer y todo lo que puede estar ayudando para esa expectativa de recuperación, de recuperación económica. ¿Qué más os puedo decir? Fijaros, desde diciembre de 2020 se está vacunando a los más vulnerables y los datos que realmente a nosotros ahora nos interesa tener en mente es que el Gobierno prevé que la totalidad de la población adulta esté inmunizada para otoño del 2021. Están dando quizás unas cifras un poquito más tardías de las de Estados Unidos, ¿vale? Que Estados Unidos ya apuesta por ese mes de junio, pero bueno, está muy bien, es decir, ya no solamente por la evolución, sino por las perspectivas. A ver, esto contrasta con la situación de la Unión Europea. La Unión Europea, que ahora va tan mal, sería surrealista que nos diga que para otoño ya está todo bien. ¿Por qué? Porque es que da igual lo que digan, nosotros también tenemos que apoyarnos en los datos, en qué es lo que está pasando. Entonces, si nos lo dice Gran Bretaña y nosotros tenemos en cuenta cuál es la evolución de la vacunación en Gran Bretaña, si todo sigue así, podemos decir, pues sí, parece viable, tiene sentido, vale, tiene lógica. Sin embargo, en el caso del tema de la Unión Europea, pues no tiene mucha lógica. Si nos lo dijeran, no nos lo creeríamos, ¿vale? Por lo menos yo, es decir, las cosas tendrían que cambiar bastante, tendrían que mejorar
volver a aumentar el suministro para que realmente le veamos una lógica, un sentido y sí podamos empezar a pensar en una cierta recuperación económica. Así que, claro, visto esto, pues tenemos que observar cómo va a afectar esto al par del Eurolibra, que es con el que vamos a estar trabajando ahora, ¿vale? Ahora vamos a ir viendo más, ya sabéis, pero bueno, por ejemplo, pues en este caso nos interesa mucho tenerlo en cuenta. Así que por ello cambiamos de ventana, cambiamos la ventana de la aplicación y nos vamos a nuestro gráfico del Eurolibra, que os lo voy a enseñar aquí. Claro, en base a todo lo que os he estado diciendo, me imagino que pensaréis, pues tiene lógica, entonces pensar el hecho de que si la situación va así, que si todo sigue de esta manera, pues el Eurolibra debería seguir bajando y efectivamente vemos que la tendencia, la proyección es bajista. Ahora os voy a decir qué expectativas son las que nos esperarían, pero obvio, es lógico que nosotros pensemos bueno, que la tendencia al ser bajista tenemos que seguir aprovechando. La parte fundamental nos dice exactamente lo mismo. A mí lo que más me gusta siempre es que cuando el panorama fundamental y el panorama técnico me están indicando exactamente la misma cosa, es el mejor escenario que nos vamos a encontrar a la hora de poder trabajar con ello. Por eso, por ejemplo, pues yo os he estado mostrando oportunidades de venta. En FXMag, por ejemplo, hemos estado publicando artículos sobre el Eurolibra donde hablábamos de ese posicionamiento bajista y las posibilidades que se podían presentar a la hora de poder seguir entrando en venta. La proyección, la última proyección marcada que había indicado del 0,869, el último impulso que llegó a hacer el mercado, ha llevado ya a alcanzar, ¿vale? A llegar a alcanzar ese objetivo. Así que una vez que ya estamos con él, ahora tenemos que plantearnos qué nuevas posibilidades de entrada se pueden seguir presentando. A grandes rasgos, ¿vale? Voy a enseñaros lo más concreto para que vosotros sepáis cómo vais a tener que estar trabajando con ello. Es lo siguiente. Primero, tenemos dos tipos de tendencia. Esta que veis aquí, mucho más general, ¿vale? Ahora, de momento, la tenemos ahí, pero está aparcada, ¿vale? Porque ahora sí, nos está bien tenerla en cuenta, pero no es la protagonista, podemos decir. La que realmente nos va a interesar a nosotros ahora mismo es esta que veis aquí, ¿vale? Esta bajada que se ha estado formando es la que nosotros ahora mismo más nos interesa, con la que vamos a tener que estar trabajando. Y en el sentido de que ya sabéis que cuando, por ejemplo, si nosotros tenemos perspectivas bajistas, tenemos oportunidades de venta, lo que no podemos hacer es entrar en el impulso, es decir, entramos cuando va a producirse ese impulso, antes. Una vez alcanzada la proyección del 0,869, nosotros lo que tenemos que pensar es en la posibilidad de que el mercado pueda retroceder. Ahora os lo voy a enseñar en el gráfico más a corto plazo para poder trabajar con ello, pero deciros que en el caso de que no sea capaz, por lo menos por ahora, de romper ese nivel del 0,869, podemos ver algún tipo de subida, de rebote, pero no más allá de esta línea de tendencia. Ahora os lo voy a enseñar en el corto plazo, yo creo que aquí lo vais a estar viendo muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque, pues fijaros, aquí lo tenemos. ¿Vale? Llega al objetivo y se queda parado. Hay una zona, ya hablando más, focalizando más, ¿vale? Porque a lo mejor, pues me imagino que muchos de vosotros os estaréis preguntando, ¿vale? Si retrocede, ¿cuándo puedo confirmar que realmente el mercado puede retroceder? Pues en ese caso necesitamos máximos por encima de esta zona, del 0,87, ¿vale? El nivel psicológico de 0,87 va a ser una de nuestras principales referencias, así que si el gráfico realmente es capaz de subir, de confirmar, de romper y cerrar por encima, podemos empezar a pensar en ese 0,8735. Mucha atención, mucho cuidado, porque estamos hablando de operativas en contra de tendencia. Es decir, yo ahora os estoy diciendo que la situación de Gran Bretaña es mucho mejor que la de la Unión Europea y no tiene mucho sentido el hecho de que el mercado suba solamente si es un retroceso. Así que para aquellos que queráis aprovechar esas compras, gestión de riesgos especialmente conservadora, ¿vale? Ir protegiendo poco a poco la operativa, intentar sacar, como siempre, el máximo beneficio posible, pero dentro de una seguridad, dentro de decir, vale, yo al menos, por ejemplo, sé que pase lo que pase, tengo un beneficio asegurado, que al final, pues esto siempre nos da muchísima más seguridad y es algo preferible, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Así que también quedaros con esto. ¿Qué más os puedo decir? Claro, si el precio sigue cayendo, si vemos que esa tendencia de más corto plazo sigue funcionando, sigue teniendo fuerza suficiente, tenemos un siguiente objetivo planteado en el 0,8645, que es
os lo enseño ya mismo, lo que nos vamos a encontrar aquí, 0,8645, ¿vale? Esta zona de aquí. Con lo cual, si vosotros veis que el precio no tiene fuerza para romper y vemos que termina rebotando otra vez en la línea de tendencia bajista y rompe esa zona de soporte, será el momento para volver a pensar otra vez en el 0,8645 como siguiente objetivo. Realmente podría darnos muy buenas oportunidades, ya sea en un sentido o en otro, ¿vale? En cualquiera de los casos, al margen de esa compra que os he dicho, si se llega a dar que es en contra de tendencia y tenemos que tener mucho cuidado, pues tenemos el escenario de os rebota aquí o rebota aquí. Entonces, en función de donde pueda rebotar, momento de posicionamiento. Si rebota en esta más cercana, ya lo sabéis, 0,8645, proyección máxima. Si rebota nada arriba, entraremos y volveremos a pensar otra vez en el 0,869. ¿Vale? Entonces, son los dos posibles escenarios bajistas que se podrían presentar, de los cuales vamos a seguir necesitando una confirmación, pero que en realidad podrían darnos muy buenas oportunidades dentro de relativamente poco tiempo. Es cuestión de, en trading ya sabéis que hay una parte importantísima que siempre es el esperar a la confirmación que nosotros estemos esperando según qué casos. Así que, por supuesto, pues bueno, no dejéis de aprovechar esta oportunidad en el momento en el que vaya saliendo, porque podría darnos muy buenos beneficios. Paso a analizar, vamos a ver, aquí vuelvo otra vez a la presentación y ahora me voy a venir a Estados Unidos y Canadá. Claro, la situación de Canadá, yo creo que sobre todo por los medios, siempre tiende a conocerse menos. Canadá es un activo que está muy relacionado con el petróleo. Ya sabéis que Canadá es productor, exporta petróleo, así que los movimientos del petróleo tienden a afectarle bastante. El hecho de que hayamos visto que quizás a Estados Unidos, por ejemplo, hoy había una señal de compra, está cerquita de alcanzar el objetivo, esto ahora os lo voy a estar enseñando, el hecho de que a lo mejor le esté costando más al dólar canadiense bajar es por el hecho de que es que el petróleo ha pegado unas subidas brutales. En los últimos días, no, últimos meses, últimas semanas, el gráfico del petróleo ha subido con mucha fuerza y eso también ha favorecido a Canadá y por lo tanto ha frenado el hecho de que Estados Unidos pudiera quizás ganar más terreno frente al dólar canadiense. La situación de Estados Unidos ya nos la sabemos, que es la que os he estado comentando, la situación tan positiva que existe ahora mismo en Estados Unidos. La de Canadá, con respecto a la parte de vacunación, no es tanto, ¿vale? Insisto que el hecho quizás a lo mejor de que Canadá no haya perdido tanto terreno es algo que también está justificado debido a lo que os comento, lo del tema de Estados Unidos, ¿vale? Es algo lógico, es algo normal. Perdón, algo de lo del petróleo, que lo he dicho yo mal. En relación al petróleo, ese posicionamiento tan alcista que ha estado marcando, que si vosotros veis el gráfico, ha pegado una subida brutal, una subida incesante. Entonces, claro, es lógico que veamos que ese tipo de movimientos, pues al final frenan la caída del dólar canadiense. Fijaros, nos dicen, el hecho de que las vacunas se hayan retrasado, también Canadá ha tenido problemas, ¿vale?, con respecto a esto, ha hecho que, por ejemplo, mayores, la gente mayor, que es la que más riesgos tiene frente a la enfermedad, tengan que refugiarse en sus hogares durante los próximos meses, al menos hasta que por lo menos puedan recibir esa vacuna. Datos, se han administrado casi 1,2 millones de dosis, vacunando esto representa que al final el porcentaje es lo que más nos hace entender la situación. Se ha vacunado a menos del 3% de la población, situación muy diferente a la de Estados Unidos. Fracción de las dosis administradas en Estados Unidos y Reino Unido. Nos dice que también ahora se está quedando atrás de la mayoría de los países europeos. Fijaros que esto llama mucho la atención, porque si os estoy diciendo que los países europeos, la Unión Europea va tan mal con respecto a esa campaña de vacunación, encima nos están diciendo que la situación de Canadá es peor todavía, ¿qué podemos esperar? Es decir, pensar que el petróleo está salvando ahora más a Canadá, pero que en el momento en el que el petróleo pueda pegar algún retroceso un poquito más fuerte, el dólar canadiense puede perder muchísima fuerza y esto también es algo que tenemos que manejar. Canadá ahora se prepara para recibir, según las últimas noticias que han salido, un importante cargamento de vacunas de Pfizer. Está muy bien, pero tenemos que ver, a mí esto siempre nos lo dicen y está muy bien conocer esas cosas, pero me interesa ver cómo llegan. Necesitamos tener la seguridad de que efectivamente van a llegar las vacunas, ¿vale? Eso nos interesa muchísimo para poder luego a partir de ahí realmente tomar decisiones lógicas y ver movimientos lógicos por parte del mercado. Cambio de la ventana, me voy a ir al otro gráfico, ¿vale? A ver, darme un momentito que lo cambio ya mismo para que lo podamos ver. Aquí está, gráfico de Orbex. Pasamos entonces al dólar canadiense.
Vale, vamos a ver las reacciones del mercado. Os diré, yo cuando lo he visto un poquito más lateralizado, antes de que tuviéramos la clase, ¿vale? El webinar, yo la he cerrado con beneficio parcial, pero deciros que, bueno, ha habido una zona de rechazo. Fijaros, mientras estamos viendo que muchos activos no han parado de coger movimientos alcistas, el dólar canadiense ha pegado la subida, pero para pegar la subida ha tenido que alcanzar otra vez mínimos en los que ya había estado de manera histórica, ¿vale? Mínimos que, fijaros, es que no se alcanzaban mínimos de este estilo desde el 2018, en realidad, desde hace 3 años. Y es una situación muy diferente, por ejemplo, a la que os he mostrado en gráficos como el eurodólar, como el eurolibra, que veis que las reacciones que tienen los mercados son distintas. Claro, ese impulso alcista, ese posicionamiento de compras está limitado también. Ayer di una oportunidad, por ejemplo, decía que había compras hasta el 1,27. Claro, hoy vuelve a haber posicionamiento alcista. Sí es cierto que vuelve a haber posicionamiento de compras, pero ya tenemos que ir limitando cada vez más y nuestro objetivo máximo en este caso se encuentra en el 1,2762, esta zona de aquí. ¿Por qué? Aquí lo podéis ver. Esa proyección bajista, esa tendencia bajista que se ha estado formando es la que nosotros vamos a tener que controlar porque estamos trabajando en base a ese rechazo, en base a ese rebote, pero no tenemos ningún tipo de imposición alcista todavía. Claro, ¿qué situación más diferente a lo que estamos viendo y lo que vamos a ver ahora en otros activos que parece que querían confirmar un cambio de tendencia y que parece que en este caso no terminan de confirmar ningún tipo de cambio de tendencia? Vamos a estar pendientes entonces del petróleo. Quizás a lo mejor lo que necesitemos es estar pendientes del petróleo para que si el petróleo de repente pierde valor, eso pues pueda ser la ayuda que le sirva al dólar canadiense para perder fuerza y empezar a imponerse el dólar. Pero en cualquiera de los casos, por ejemplo, esta progresión bajista vamos a necesitar que se rompa, vamos a necesitar una clara imposición alcista, una ruptura de esta progresión para empezar a pensar en compras. Ya lo iremos viendo, tenemos unas proyecciones aquí que podrían funcionar bastante bien, pero necesitamos tener un poquito de paciencia hasta poder cumplir con los objetivos, ¿vale? Entonces es un gráfico que vamos a estar estudiando, lo vamos a ir analizando más al detalle en la medida en la que nos pueda seguir marcando confirmaciones claras. Así que a aquellos, por ejemplo, que queráis operar este tipo de gráficos, tener un poquito más de cuidado por todo esto que está ocurriendo y prestar mucha atención al petróleo, que como ya os digo, pues es el que os va a dar una de las claves más importantes. Pasamos al siguiente. Ahora nos toca, el turno es para Gran Bretaña, Japón. Gran Bretaña también lo tenemos analizado, recuerdo esa situación tan buena de la campaña de vacunación, frente a Japón, que no presenta una campaña tan buena. Japón, uno de los problemas que tenía es que Japón todavía no había aprobado ninguna vacuna y eso es lo que ha hecho que la campaña de vacunación esté tan retrasada en este país. Hizo un nuevo estado de alarma, ¿vale? Puso un nuevo estado de alarma en el mes de enero. La economía se ha ralentizado el crecimiento en el cuarto trimestre del 2020, eso ha sido algo también perjudicial. Y fijaros, nos dice que es el único entre los más desarrollados que todavía no ha autorizado vacunas, que esto es lo que os he dicho, no las han aprobado. Entonces es un retraso bastante importante de cara a esa recuperación económica, ¿vale? Y Japón ha salido bastante perjudicado, sin lugar a dudas. De ahí que hayáis visto, por ejemplo, gráficos como el dólar yen han pegado unas subidas brutales, han dado muy buenas oportunidades de compra, pero es lógico, teniendo en cuenta la situación por la que atraviesa Japón. A más de 5 meses de los Juegos Olímpicos. Todavía no se sabe, no está del todo confirmado si realmente tendrán lugar los Juegos Olímpicos este año, en lugar del año pasado, que era cuando tocaban en Japón. Van a empezar a vacunar este miércoles y el objetivo que ellos tenían es inmunizar a la mayoría de la población, como veis aquí, a principios de julio y tienen desde el pasado viernes un primer cargamento, 400.000 dosis de Pfizer, muy poquito, ¿vale? Es una cantidad muy pequeña en comparación con todos los japoneses que hay en Japón. Entonces, es una proyección buena, pero necesitamos datos, necesitamos hechos, necesitamos ver que efectivamente es algo bueno, es decir, necesitamos confirmar que realmente esas dosis van a ir llegando y que el ritmo de vacunación va a ser el que ellos dicen para poder asegurarnos que realmente lo que están diciendo es verdad y que pueda haber una campaña de vacunación interesante en los próximos meses. ¿Vale? Claro, Gran Bretaña, lógicamente, aquí es donde está ganando posiciones, ¿vale? Lógicamente. Claro, ¿cómo va a terminar esto?
con un posicionamiento que os lo voy a enseñar ahora en favor de Gran Bretaña, ¿vale? En favor perdón, el Eurolibra. Vale, a ver, lo tenía por aquí. Bueno, dame un momentito, problemitas igualmente del directo, ya os digo, pero darme un momento que lo vemos ya mismo. Vale, bueno, aquí está, no, este es el euro libra, el euro yen que diga, vale, bueno, es que, perdonad porque se me había cerrado aquí lo tenemos, ya está. Vale, ventana del gráfico. Bueno, lo pongo en un momentito, ¿vale? Para que podáis verlo ahora mejor, porque es un gráfico que realmente, al contrastar tanto esa situación con la que nosotros nos encontramos, claro, vosotros me imagino lo que estaréis pensando, bueno, oye, pues es lógico pensar entonces que la libra va a seguir ganando posiciones, va a seguir recuperándose. Claro, es muy lógico pensar eso y tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar aquí? Fijaros que esto es lo que quería destacaros. Hemos llegado más a techos importantes, pero es de esperar que después de todo lo que os estoy diciendo, lo que nosotros nos encontremos es no solamente una tendencia alcista, que es lo más lógico, sino luego ir viendo cómo esa tendencia se ha ido acelerando cada vez más, ¿vale? Que esto es lo que a mí me llamaba tanto la atención. Fijaros en este tipo de gráficos donde vemos que la progresión alcista se ha ido incrementando por momentos. Cualquier tipo de retroceso, el consejo que yo doy es que no nos precipitemos ante cualquier tipo de retroceso y eso nos lleve a pensar en posicionamientos para poder entrar en ese caso en venta. Si en algún momento determinado llegamos a pensar en la posibilidad de poder aprovechar oportunidades en el mercado bajistas, mucho cuidado, ¿vale? Gestión de riesgo más conservadora, con mucha precaución y luego teniendo en cuenta pues, que al fin y al cabo es que estamos entrando en contra de tendencia. Siempre lo aconsejable en este tipo de casos es buscar puntos más bajos para confirmar rebotes y volver a entrar. Puntos importantes a tener en cuenta, por ejemplo, ahora ya hablando más de corto plazo o algo que nos puede pillar más próximo, esta tendencia alcista, ¿vale? Esta zona, este punto de apoyo es uno de los gráficos, ahora ya concretando mucho más e intentando generalizar lo máximo posible, que nos ayudaría a poder plantear compras, ¿vale? Así que cada bajada en este tipo de movimientos nos va a dar buena oportunidad siempre y cuando se sigan confirmando mínimos que vayan siendo cada vez más altos. En la medida en la que vosotros vayáis viendo que el gráfico tiene cada vez más fuerza, bueno, al final cada vez un mayor impulso para poder seguir subiendo, confirmando mínimos más altos y nuevos rebotes, podemos seguir aprovechando sin lugar a dudas para poder seguir entrando en el mercado en compra, ¿vale? Que al final ya os digo que es en favor de tendencia. Antes de pasar al siguiente gráfico, lo que me interesaba mucho que viéramos, ¿vale? No es sobre Forex, pero es el oro. El oro, sabéis que es un gráfico que actúa mucho y se mueve mucho en relación al tema del riesgo, del riesgo de los mercados. Y el oro es un caso muy claro, ¿vale? Por ejemplo, yo en este caso determiné posicionamiento bajista, oportunidades de venta, ¿vale? Y bueno, es un poco a grandes rasgos lo que quería mostraros simplemente. Y es que, por ejemplo, el siguiente objetivo está en el 1768. Y la idea es que vosotros vayáis viendo, ¿vale? Os lo digo de cara ahora y de cara ya más adelante también, de las próximas semanas, ya que según la campaña de vacunación vaya evolucionando de manera positiva y vayáis viendo que los resultados son buenos, va a haber menos riesgo a nivel económico. Entonces, eso también puede ayudar a que el oro siga cayendo, a que el oro siga bajando. Quedaros simplemente con esto, ¿vale? Para que vosotros también lo manejéis, lo evaluéis y que en la medida en la que vayáis viendo nuevos impulsos bajistas, nuevas caídas, también sea una buena oportunidad para vosotros para poder entrar en venta, ¿vale? Quedaros también con ese dato. Sigo con la siguiente. Aquí estamos. Vale, vamos a ver el dólar australiano contra el estadounidense. Ya conocemos la situación de Estados Unidos. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues con un contrincante bastante fuerte como es Australia. Australia es, junto con Nueva Zelanda, los países que mejor han gestionado el tema de la pandemia. Lo han hecho realmente bien. Así que no tienen tanta presión a la hora de desarrollar corriendo esa campaña de vacunación. ¿Vale? Realizan fuertes cuarentenas. El otro día, por un caso que hubo, confinaron un estado entero. Se lo están tomando muy en serio. Al final los resultados se están viendo. Por eso no han tenido tanta presión quizás de iniciar corriendo la vacunación, pero sí, ya han empezado a recibir las dosis.
pero jugamos con esa ventaja, ¿vale? Es decir, ahora en Estados Unidos, lógicamente, hay que seguir pensando en ese fortalecimiento del dólar, pero, por ejemplo, pues en el caso del dólar australiano, pues le va a costar más vencer a ese dólar australiano, podemos decirlo también así, ¿vale? Le va a costar más el poder imponerse frente al dólar australiano después de todos los datos tan positivos que ha alcanzado, tanto a nivel económico como luego también en la progresión de la campaña de vacunación. Cosas que os puedo decir, nos dice, por ejemplo, así más a destacar, va a mantener sus fronteras cerradas durante 2021, dice que las vacunas le dan igual por el tema bueno, pues intentar ser más precavidos, por ir con cuidado, 2021 van a seguir cerrados. Y alrededor de un 75% de los pobladores de Australia dicen que comenzarán su programa de vacunación, tiene intenciones de inmunizarse contra el coronavirus, ¿vale? Es decir, los datos que están saliendo, lo que os quiero decir con esto es que son bastante buenos y que lo que destaca mucho, que es lo que más ha llamado la atención en todo el mundo, es lo estrictos que son, ¿vale? Es decir, lo bien que lo están haciendo y lo estrictos que se están comportando a la hora de no tomarse nada en broma o no tomarse nada a la ligera y a la mínima crear esas fuertes restricciones que al final es lo que está provocando que la situación en Australia bueno, y Nueva Zelanda sea tan positiva, ¿vale? A la hora de pensar que las economías, pues lógicamente al final lo que va a terminar ayudando es a que el dólar australiano se pueda mantener fuerte y que además ahora, que es lo que os iba a enseñar en este caso, nos encontremos, sí hay un cierto debilitamiento, os tengo que decir, ¿vale? Por parte del dólar australiano, pero le está costando mucho más que a los demás. Tenemos una zona techo, tengo muchas zonas de aquí, ¿vale? Pero os voy a destacar lo más representativo. Tengo una zona techo importantísima, que es el 0,78, que es un techo del que he estado hablando en varias ocasiones. Y claro, parece que se resiste a caer. Tiene lógica, fijaros, la campaña de vacunación tiene sentido. Se resiste a caer siempre y cuando el mercado no consiga hacer máximos por encima de ese 0,78. Tenemos que seguir pensando en la posibilidad de que el dólar pueda seguir cogiendo terreno, ¿vale? Que pueda seguir fortaleciéndose, pero con unas limitaciones. Hubo una oportunidad, por ejemplo, de venta el otro día que nos llevó, fue además ayer, alcanzar el objetivo de la línea de tendencia alcista, que era esta zona que veis aquí. Claro, ahora, en este caso, estamos intentando analizar qué posibilidades se pueden dar de que realmente el mercado pueda seguir cayendo. Y lo que nos vamos a encontrar es que está intentando, poco a poco, le cuesta mucho, romper el último mínimo, ¿vale? Que es esta zona que veis en este caso. Lo ha roto, está haciendo pullbacks y nosotros poco a poco tenemos que seguir pensando en las ventas y en el primer objetivo, que es el 0,7712, ¿vale? Como siguiente proyección a manejar, a barajar en este caso. Si luego sigue cayendo, tenemos ese 0,7673. Trabajar con posibles rebotes de este estilo, ¿vale? Es decir, siempre y cuando el mercado pueda seguir cayendo, pues a cada retroceso que nos siga confirmando máximos cada vez más bajos, podemos seguir entrando, pero analizar muy al detalle esto, ¿vale? El tema de lo de los objetivos, el saber que al fin y al cabo luego tendríamos que ir viendo unas proyecciones alcistas que va manteniendo, que es un gráfico que si continúa así, el tema de Estados Unidos, muy lógico, es pensar que el dólar australiano va a perder terreno por el optimismo generado en Estados Unidos y por esa fase, también podemos decirlo, de una cierta recuperación del dólar estadounidense, un cambio de ciclo, pero que le está costando un poquito más y que si vosotros vais viendo que le cuesta, es lógico, ¿vale? Es algo normal y que, bueno, pues que esa campaña de vacunación la vamos a seguir teniendo muy presente para poder seguir aprovechando operaciones. Y voy a pasar a hablaros del dólar australiano contra el yen japonés. La situación ya la hemos visto en los dos casos, además es algo muy diferente. Japón con un fuerte pesimismo y el dólar australiano, pues que nosotros nos hemos encontrado con ese optimismo que aunque no ha iniciado la campaña de vacunación, pues ya sabéis que las cifras y su gestión hace que se convierta en una economía con unos buenos datos a nivel económico por lo que hemos estado viendo en comparación con otros países. Así que ahora vamos a comparar la situación de ambos, ¿vale? Para poder tener en cuenta qué es lo que nos vamos a encontrar, cómo vamos a poder trabajar con todo esto y os lo enseño ya mismo, ¿vale? Lo tenemos, aquí está.
tengo aquí ya otra vez el gráfico conmigo, nos vamos al dólar australiano contra el yen japonés. Quería comentaros aquí un poco, aquí tenéis la tendencia, ¿vale? Alcista. Lógicamente, pues al final nosotros con lo que tenemos que trabajar es con esto y tenemos que saber que el mercado, ¿vale? Bueno, lo podemos poner aquí para que vosotros vierais porque está buscando un apoyo en este caso, pero teniendo en cuenta que la situación del dólar australiano es tan buena, la de Japón no tanto, pues es normal que hayamos visto subidas. Las proyecciones van a seguir siendo alcistas en este gráfico, lo cual significa que cualquier imposición de ventas tiene que ser tomada en forma de retroceso, en forma de pullback. De hecho, hay un intento del mercado que parece que quisiera llegar a hacer algún tipo de pullback. Yo lo que estoy aconsejando en este caso de momento es, debido a que las mejores oportunidades son en compra y a todo lo que nos está indicando el panorama fundamental, que no vayamos más allá, es decir, que no aprovechemos ventas. Tenemos dos posibles puntos de apoyo. El primero es en este caso, ¿vale? Esta zona de aquí, que parece que no quiere romperla, con lo cual de momento tendríamos que descartarlo. Y luego tendríamos un segundo punto de apoyo que estaría ubicado en esta región. Y es con lo que vamos a estar trabajando. Si se apoyan uno o se apoyan otro, nos va a seguir dando posicionamiento alcista. En ese caso, podríamos seguir aprovechando oportunidades en el mercado en compra sin problema. De hecho, bueno, hay distintos objetivos que son los que, bueno, aquí tenéis el 81,4, pero luego podemos pensar también otros objetivos ubicados en el 82, por ejemplo, llama la atención, el 82,46 como siguientes objetivos también con los que nosotros podríamos trabajar. Y por supuesto que esto sí, os tengo que decir que las ventas quedan descartadas en favor de tendencia y para ello, por lo menos, fijaros, necesitaríamos que esta subida que veis aquí pueda quedar anulada y para ello es una caída importante lo que necesitaríamos, por lo menos mínimos por debajo del 80,69. Siempre y cuando esto no ocurra, de momento es mejor descartar todo tipo de operativa en venta, así que seguirlo muy de cerca. Ya sabéis que la campaña de vacunación en Japón va a afectar mucho, vamos a ir viendo cómo va evolucionando el mercado y es el que en realidad nos podría dar buenas oportunidades de entrada también próximamente. Así que lo que os puedo decir ahora es eso, sobre todo seguirlo todo muy de cerca. Desde FXMAC lo vamos a estar analizando en todo momento, determinando cuáles son esas oportunidades y, por supuesto, bueno, daros las gracias por haber asistido. Espero realmente que os haya servido de muchísima utilidad el webinar que hemos estado viendo hoy y que, por supuesto, estaremos en contacto. La semana que viene, del próximo miércoles, vais a tener otro nuevo webinar en FXMAC, donde vamos a estar hablando de aspectos muy interesantes. Os pasaré el enlace también en mis redes sociales para que podáis inscribiros de manera totalmente gratuita y, por supuesto, pues seguir viendo cómo podríamos seguir trabajando con todo esto. Así que, como siempre, chicos, ha sido un placer. Muchas gracias por vuestros mensajes y nos vemos próximamente. Un saludo a todos.